Hola, hola, bienvenidos a todos una vez más a este espacio, a este podcast. Un saludo para todos los que se unen en cualquier parte del mundo donde nos escuchan. Nuevamente, bienvenidos. Y hoy estamos nuevamente con un invitado. Hoy nos acompaña Anderson. Anderson, ¿qué tal, hombre? Hola, hola, para mí es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, hablando o mejor contando sobre estas historias o casos que han ocurrido a lo largo de la historia. Y bueno, espero que lo que le traemos hoy sea de su agrado. Hoy tenemos dos historias nuevamente, dos historias muy interesantes y el tema de hoy, para que se vayan preparando, es juegos prohibidos. Y hoy tenemos dos historias. Una de ellas es la sobre la tabla Ouija, que va a contar Anderson. Pero antes de la tabla Ouija voy a iniciarles yo hablando sobre Bloody Mary. ¿Qué es Bloody Mary? Pues básicamente es el juego del espejo. Para los que se preguntan, quiero pues hacerles una pequeña aclaración, y es que este es un juego que se podría decir que es más que todo mental. Y ya entenderán por qué lo estoy diciendo. Bloody Mary para algunos será muy popular o para algunos será muy conocido por temas de que ha salido en varias películas. Han sacado películas directamente de Bloody Mary y en otros casos ha sido mencionado en otras tantas películas de Hollywood. Así que fue un caso de este mismo siglo que causó gran conmoción principalmente en Estados Unidos, por ende no llegó mucho acá a Sudamérica, pero sin embargo se conocieron varios casos en diferentes partes del mundo cuando este juego se hizo famoso. Hay juegos que básicamente no necesitan tablero, no necesitan cartas ni reglas complicadas, y en este caso Bloody Mary es uno de esos juegos. Solo necesitas un espejo, oscuridad y el valor suficiente para mirar fijamente tu propio reflejo. Durante décadas miles de personas han repetido un nombre en voz baja, Bloody Mary, esperando ver algo del otro lado. Bueno, algunos esperando ver algo, otros quizás esperando que no suceda ese algo que tanto se habla en este juego. Algunos dicen que es solo una leyenda, otros aseguran que vieron algo que no pueden olvidar. Pero esta noche no vamos a hablar solo de historias, vamos a hablar de lo que realmente ocurre cuando miras demasiado tiempo tu propio rostro. La regla del juego es simple, demasiado simple. Te colocas frente a un espejo en completa oscuridad o con una vela encendida, respiras profundo y dices su nombre. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Algunos dicen 3 veces, otros 5, otros 13 y entonces esperas. Según la leyenda, una figura aparece detrás de ti o en el reflejo. Una mujer pálida, deforme, cubierta de sangre. Pero no siempre grita, no siempre ataca. A veces solo observa. La historia de Bloody Mary no tiene un solo origen. Básicamente es una mezcla de miedo, historia y tradición. Muchos la relacionan con María I de Inglaterra, una figura marcada por la violencia de su reinado. Otros dicen que viene de antiguos rituales donde jóvenes miraban espejos para ver su futuro. Y a veces, en lugar de amor, encontraban algo mucho más oscuro. Con el tiempo, el juego salió del folclore y llegó a la vida real. En Estados Unidos hay reportes en escuelas donde grupos de estudiantes lo intentaron. Algunos salieron llorando, otros no querían volver a mirarse en un espejo, algunos aseguraban que algo los miró de vuelta. Todos estos sucesos que estoy básicamente narrando son de este mismo siglo. Estamos hablando del 2000 para acá, lo que sucedió en algunos colegios de Estados Unidos. Personas que se conocen entre sí describen lo mismo: rostros deformados, ojos completamente negros, sonrisas que no controlan y una sensación constante de que no están solos. Pero aquí es donde la historia cambia, deja de ser un juego. Vámonos a trasladar hacia Italia, nos vamos para Europa y resulta que en Italia, en el año 2010, en la Universidad de Urbino, el psicólogo Giovanni Caputo decidió estudiar qué ocurre cuando una persona se mira fijamente en un espejo durante varios minutos. Entre los participantes había una mujer,
no creía en lo paranormal, no esperaba ver nada, solo se debía sentar y mirarse en el espejo. Los primeros minutos no pasó nada, todo era normal, hasta que dejó de serlo. Primero notó algo extraño en sus ojos, como si no se vieran igual. Luego su expresión cambió, pero no porque ella la moviera. El reflejo lo hizo primero. En ese momento, según su testimonio, entendió algo que le heló la sangre. No era yo, era alguien más mirándome, fue lo que ella contó. Su rostro comenzó a deformarse, vio otras personas, sintió que había una presencia real frente a ella. Entró en pánico, cerró los ojos, se alejó del espejo y pidió terminar el experimento. No fue la única. Más del 60% de los participantes reportaron experiencias similares. Rostros monstruosos, personas desconocidas, sensación de que alguien más estaba ahí, sin que nadie hubiera invocado nada. Sin ritual, sin juego, sin Bloody Mary. La ciencia tiene una explicación, se llama efecto Trossler. Y acá es donde entra un poco de la parte interesante de lo que es este juego del Bloody Mary y estar frente al espejo. Y es que sabemos que a muchos nos ha pasado que cuando estamos mirándonos frente al espejo tenemos esa extraña sensación de quizás ver figuras o mentalmente estar esperando ver algo diferente en el espejo. Y es que este efecto Trossler básicamente dice que cuando miras fijamente algo durante mucho tiempo, tu cerebro deja de procesar partes de la imagen. Tu rostro empieza a desaparecer, a deformarse y tu mente intenta reconstruirlo. Pero no siempre lo hace bien. Y en ese error crea algo nuevo. Algo que no reconoces. Y lo más inquietante de todo es que tu cerebro no te avisa que es una ilusión. Para ti es completamente real. Entonces la pregunta ya no es si Bloody Mary existe. La verdadera pregunta es, ¿qué es capaz de crear tu mente cuando cree que está sola? ¿En la oscuridad? Porque tal vez nunca hubo nada en el espejo. Tal vez siempre fuiste tú, pero una versión que no deberías ver. Si en la noche entras al baño y te miras en el espejo, quédate unos segundos más y no apartes la mirada tan rápido y pregúntate, ¿sigue siendo el mismo rostro? Gran parte de lo que agrandó esta fantasía y esta historia de Bloody Mary fue precisamente el efecto que generó en la mente de las personas que empezaron a jugarlo. Entonces no se trataba simplemente de que se veían al espejo y decían un nombre y algo cambiaba. Estaba más enfocado en el tiempo que duraban mirando el espejo y lo que su cerebro o su mente empezaba a hacer con esa figura que se veía frente al espejo. Pero tampoco es algo nuevo, porque sabemos que por muchas décadas y por mucho tiempo el espejo siempre ha sido considerado un elemento a tipo o forma portal. Siempre se ha dicho que el espejo es una puerta directa a quizás al más allá. En los más conservadores quizás, otros lo ven como una puerta directa al infierno o como una pequeña conexión con ese mundo espiritual, ya que algunos pueden creer o algunas personas suelen decir que la mejor manera para ver lo que nuestros ojos no pueden ver es a través de otros lentes, de otras figuras, como en este caso podría ser una cámara o, por qué no, un espejo. Entonces el espejo por muchos años ha sido asociado como a esa puerta que da entrada quizás al infierno, quizás realmente al más allá, o quizás simplemente al campo espiritual. Y quizás más allá de Bloody Mary, lo que ven o algunas personas pueden llegar a ver en el espejo podrían ser demonios, podrían ser fantasmas, o simplemente podría ser su cerebro jugando con cada uno de ellos. Es algo que queda muy a interpretación de cada uno, pensar quizás en lo que la mente puede hacer con uno, o por qué no, si cada uno cree realmente lo que está viendo sea algo que va más allá y quizás sea algo espiritual a lo que no se atreva quizás a conectar o a decir directamente.
Y esta es la historia y este es el juego prohibido con el que arrancamos, con Bloody Mary. Bueno, en mi opinión en este caso, yo digo igual que como dicen las investigaciones, así como en mis palabras, es que yo creo que esto es un juego más sugestivo que otra cosa. Pero igual también siempre digo que cuando uno intenta llamar fuerzas o entidades, por así decirlo, del más allá, siempre hay posibilidades de que algo salga mal. Por eso mi invitación es a que lo ideal es evitar la curiosidad en estos casos y no terminar de pronto invocando cosas que no comprendemos del todo. Sin contar porque la simple sugestión de haberlo jugado, pues ya uno va a estar como más receptivo a ver cosas que quizás no estén o simplemente no existan, pero que por el miedo no simplemente las crea o las ve. Ahora la pregunta es si son simplemente juegos infantiles o realmente son invocaciones de demonios. Eso es algo que a ciencia cierta pues no sabemos, pero que lo dejamos igual al criterio personal de cada quien. Creo que ese receptivismo precisamente es lo que hace que las personas puedan ver quizás un poco más allá o entender cosas diferentes, porque claramente cada uno tiene su opinión, esta es la nuestra. Igual en comentarios también cada quien puede colocarle lo que opina, si alguna vez ha jugado lo de Mary o lo ha intentado, o si simplemente lo ha visto en películas y le ha llamado la atención. Algo que se me viene a la cabeza en este momento y quizás me causa un poco de gracia es recordar que en la película de Ted 2, cuando estaba en el juicio, precisamente Ted decía como que vamos a invocar a, no me acuerdo la palabra que en el momento utilizó, pero también era un ser, digamos que un demonio, para invocarlo para que se encargara en el juicio. Y básicamente lo que le dice, no me acuerdo del nombre del personaje, pero pues era Matt Damon, creo, que le dice como no hagas eso, no sabes exactamente las fuerzas que estás invocando o los poderes que estás invocando. Y muchas veces pasa eso, a veces nosotros lo vemos como un juego o creemos que es un juego, pero realmente no es un juego, porque siempre lo hemos dicho y pueden verlo en otros capítulos del podcast, que el mundo espiritual pues es más real de lo que la gente quizás pueda llegar a creer. Entonces puede que algunos digan es cierto, es mentira, pero el mundo espiritual está ahí, independientemente de si uno lo cree o si uno no lo cree. Y sí soy consciente de que independientemente de si lo ven como juego o no, ponerse a jugar con cosas que uno no entiende sí tiene ciertos riesgos y sí tiene ciertos peligros. Entonces, independiente de si esto tiene un estudio científico como el que hizo en Italia el doctor Caputo, algo que sí deja marca es entender que espiritualmente sí suceden cosas cuando nosotros tratamos de jugar con entes o entidades que no conocemos. Lo pudimos ver en el caso cuando se habló en el podcast de Jeff, cuando hablamos de la mangosta parlante, que hay entidades que por ejemplo pueden seguir a personas, como era en ese caso con la hija de la familia Irving, que era Borrey. Entonces sí podemos observar que hay entes que siempre están ahí rondando a las personas que abren ese tipo de puertas. Yo mencionaba en ese podcast precisamente que quizás Borrey jugó algún juego que no debió del folclore escocés, que también sabemos que es mucho. En este caso estamos hablando de un folclore un poco más de Estados Unidos, pero igual que como todo lo que ocurre en Estados Unidos a través de las películas y de Hollywood, pues llega a nosotros e indiscutiblemente mucha gente empieza a practicarlo. Que quizás fue el caso de muchos de los estudiantes, hoy en día lo podrían llegar a practicar, ya que son los principales en recibir las cosas a través de las redes sociales y quizás en practicarlo. Bueno, y ya con esto nos vamos entonces a la siguiente historia, que es la que nos trae Anderson, que es sobre la tabla Ouija. ¿Cuál es esa historia? Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre un juego que todos conocemos y que ha sido quizá el mayor inspirador, por así decirlo, de muchas películas de terror. Este es la tabla Ouija. Aunque en este caso voy a contar un caso en concreto que ocurrió hace ya varias décadas y que fue bastante aterrador para toda una familia. Este caso se llama el caso Vallecas, o también conocido como Expediente Vallecas o el Poltergeist de Vallecas. Este es uno de los fenómenos paranormales más famosos y controvertidos de España. Este caso ocurrió a principios de los años 90 en el barrio Vallecas de Madrid,
y es el único caso en la historia de la policía española donde un informe policial documenta sucesos paranormales o inexplicables. Este caso inspiró directamente la película de terror Verónica en el 2017. Y aunque la cinta toma muchas libertades ficticias para hacerla más cinematográfica, la protagonista real, Estefanía Gutiérrez Lázaro, nacida alrededor de 1973, era una adolescente de 18 años que vivía en un piso de la calle Luis Marín en Vallecas, con sus padres y varios hermanos. Según los relatos familiares y el expediente policial, todo empezó en junio de 1991. Resulta que Estefanía y unas compañeritas del instituto en el Colegio Aragón, que era donde ellas estudiaban, decidieron jugar a la ouija en el baño del colegio. El objetivo era contactar al novio fallecido de una de las amigas que murió en un accidente de moto. La sesión fue interrumpida por la profesora que entró y se molestó, se les enojó. Y el puntero, el cosito con el que se marcan las letras de la ouija, se rompió de golpe. Y un testigo, según testigos, incluida la propia Estefanía, salió un humo extraño o niebla que ella misma inhaló directamente. Dicen que desde ese momento su vida cambió drásticamente y a partir de allí Estefanía comenzó a sufrir convulsiones frecuentes, alucinaciones visuales y auditivas, escuchaba voces aterradoras o veía sombras, ataques de ansiedad extrema, insomnio y episodios de fuerza inusual, comportamientos extraños como atacar a sus hermanos sin ninguna razón aparente, hablar en lenguas o con voces guturales. La salud de Estefanía se deterioró rápidamente y en agosto de 1991 fue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y allí entró en coma tras un fuerte ataque, descrito como catalepsia o convulsiones prolongadas, y falleció el 14 de julio de 1991. En la autopsia y el parte médico indicaron que fue muerte súbita y sospechosa, con causa oficial de asfixia pulmonar por convulsión o catalepsia. Realmente no se encontró explicación médica clara para todo el cuadro y el forense Pedro Cabezas lo calificó simplemente como sospechoso. Los fenómenos en la casa tras su muerte de igual manera continuaron. La familia afirmó que después de la muerte de Estefanía, la casa se convirtió en un foco de actividad paranormal o poltergeist. Relataron que muebles se movían solos, puertas y armarios se abrían y cerraban violentamente, golpes en las paredes, rasgaduras inexplicables, olores extraños como a podrido o azufre, sombras o figuras oscuras en los pasillos, objetos que caían o ardían sin causa como una foto de Estefanía que se quemó sola, manchas marrones, babas en las paredes, sensación de presencias vigilantes. La familia desesperada llamó a la policía muchas veces. La noche clave fue la madrugada del 27 de noviembre del 92, más de un año después de la muerte de Estefanía. Agentes acudieron al piso y en su informe oficial describieron fenómenos que presenciaron o escucharon, entre ellos una puerta de armario cerrada que se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, golpes fuertes en las paredes sin origen aparente, muebles desplazándose, una mancha marrón identificada como babas y otros sucesos inexplicables, extraños y misteriosos. El expediente se clasificó como paranormal o sin explicación racional. Algunos en los archivos policiales españoles y la policía como tal no encontró fraude evidente en esa visita. En investigaciones posteriores y controversiales, parapsicólogos como Tristan Break investigaron la casa y reportaron más fenómenos. La familia permitió grabaciones y entrevistas. Apareció en programas como Telediarios y Cuarto Milenio de España. El caso sigue dividido. Igual para muchos es prueba de lo paranormal por el informe policial y para otros es simplemente un drama familiar amplificado por sugestión, enfermedad mental y sensacionalismo mediático. El caso nunca se resolvió oficialmente y el expediente permaneció como curiosidad histórica. Y bueno, esa es la historia del caso Vallecas. Quizá alguno ya la haya escuchado o visto, ya que la película que se realizó fue inspirada precisamente en este hecho real. Bueno, en este caso yo quisiera hacer varias aclaraciones. La primera no es una apología a jugar estos juegos. De hecho, en ninguna manera lo recomiendo, ni siquiera ir al espejo a invocar a Bloody Mary y tampoco a la tabla Ouija.
pero sí son casos reales que han ocurrido y pues simplemente se documentan y está la información. Creo que hoy en día el internet y Google principalmente nos permiten ir a investigar cualquier asunto y cualquier caso, y sabemos que ninguno de estos temas es ajeno a nosotros. Algo que también me parece importante, y esto sí es crítica al cine, y es que el cine de terror la verdad es muy malo. Los efectos en general son muy malos. La película que se hace mención acá, una película española, que la trama y la premisa era muy buena. La verdad no estaba seguro, no recordaba si había visto que estaba basada en hechos reales, como normalmente suelen decir. Pero sí recuerdo que la premisa era muy buena. Y la verdad la película en sí no es mala. El argumento como tal es muy bueno. Pero las escenas de terror en efectos es muy mala. Entonces como premisa el cine de terror como tal hoy en día la verdad deja mucho que desear. Eso por un lado. Aparte, el tema de la tabla Ouija, yo creo que este sí es un tema que se debe coger con pinzas y que es mucho más delicado, porque a diferencia del Bloody Mary, donde pues las personas están frente a un espejo y aunque están haciendo una invocación, quizás algunos simplemente van, se miran al espejo, lo dicen a modo de juego y salen y se van. La tabla Ouija sí como tal es una invocación directa a cosas que no conocemos y es una invocación directa a demonios. Entonces creo que hay ciertos límites en los juegos, por algo el título de este podcast es Juegos Prohibidos, y pues es básicamente eso, son juegos que deberían de estar prohibidos y que no debería ser tomado o visto como un juego para niños, que es lo que muchos ven o entienden, pero realmente es una invocación directa a cosas que la mayoría no entienden, porque tienden a ver el mundo espiritual como inexistente o no creen que pasa hasta que juegan, ven que ocurren cosas, se asustan y ahí se quieren echar para atrás, pero no funciona así. Bueno, la tabla Ouija realmente para mí es la mayor inspiradora de películas de terror que existe, ya que es que la tabla Ouija más que un juego está diseñada precisamente para eso, para hacer una invocación, para invocar espíritus o demonios o como usted los quiera llamar, y es muy utilizado en la magia oscura, la magia negra, la santería. Por ende yo no lo considero un juego para niños, porque es más un instrumento para contactar entidades que realmente nosotros no conocemos. Igual, en mi opinión, igual que con cualquier juego de invocación y cosas así, yo siempre digo que es mejor evitar. Yo creo que en este mundo hay mucho más allá de lo que podemos ver y que no debemos jugar con cosas más allá de nuestro entendimiento por el simple hecho de la curiosidad. Y no quiero decir que por el hecho de jugar vaya a pasar algo, porque puede que lo más probable es que no pase nada y se quede simplemente como una anécdota. Pero siempre queda abierta una posibilidad de que qué tal si ocurra algo paranormal que nos marque por el resto de nuestras vidas. Por eso siempre la invitación es a evitar. A veces uno por curioso resulta metido en problemas. Yo siempre digo que en este tipo de cosas siempre es mejor evitar. Algo que también deja claro esta historia, y lo hemos analizado en otros capítulos del podcast, y recomiendo que vayan y miren cada capítulo si tienen el tiempo, y se acerca también del poltergeist, que fue mencionado también en esta historia de la tabla Ouija. Y es que, como bien decía, se presta para invocaciones a fuerzas que no conocemos. En el caso de poltergeist habíamos visto, o ya habíamos investigado un poco acerca del tema, que eran básicamente entidades que tenían mucho poder aún para mover objetos o hacer ciertas cosas que estaban fuera de lo común con cierto tipo de entidades, espíritus, demonios, como los quieran llamar. Y es precisamente porque están jugando entre comillas con algo que realmente no conocen. Están invocando entidades, digámoslo así, poderosas que no conocen y realmente no son juegos. Entonces la primera recomendación y el llamado es a no jugar nada de esto. Pero sí nos interesaría también conocer la opinión de cada uno, saber exactamente cada uno cómo ve este tipo de juegos, saber exactamente cada uno qué piensa y cómo lo ve. Igual, así como en esos juegos hay muchísimos más juegos que también tienen casos documentados de cosas que ocurrieron.
juegos así siniestros que terminaron mal, que terminaron con personas, por así decirlo, poseídas o con problemas de salud. Por eso yo creo que, como dije antes, lo mejor es evitar, porque más allá de los documentados también hay muchos casos que inclusive no se han documentado y que ocurrieron. Entonces son juegos que no son juegos, y preferiblemente no dejar que nos gane la curiosidad en este caso. Es cierto, hay mucho tipo de estos juegos. Otro juego muy conocido, en este caso voy a hablar de Colombia, sería el Charlie Charlie. De hecho hay hay casos documentados en Colombia donde en un colegio en Colombia salieron muchos estudiantes básicamente enfermos y algunos con problemas psicológicos. Tuvieron que llamar a urgencias para ir a atender porque varios niños empezaron a sufrir de epilepsia por estar jugando Charlie Charlie. Pueden, como digo, son casos documentados, pueden simplemente googlearlo y pues fue un caso muy conocido en Colombia, en un colegio público, donde pues niños se pusieron a jugar con lo que creían que era un juego y pues básicamente era una invocación de demonios, y pues varios niños empezaron a sufrir de epilepsia, empezaron a sufrir trastornos diferentes, y esto básicamente generó un problema como tal en el colegio y pues un llamado de atención básicamente para cada uno de que hay que ser digámoslo así, más inteligentes, y en vez de estar jugando con cosas que no conocemos, ser más bien precavidos. Y pues si alguno quiere conocer o ver más, para eso simplemente es preferible que vea una película y no que se ponga a experimentar con cosas que no conoce o que no entiende. Y bueno, este básicamente ha sido el capítulo de hoy, que era juegos prohibidos. Reitero el título, juegos prohibidos. No es una invitación a que jueguen, es todo lo contrario. Considero que son juegos prohibidos que no deberían jugarse y que queda bajo la responsabilidad de cada quien lo que quiera intentar. Pero tanto el juego de la tabla Ouija como el de Bloody Mary, e incluiré Charlie Charlie, son juegos que no son para niños, son juegos que no son hechos para ser vistos como un juego entre amigos o simplemente por pasar el rato, sino que es todo lo contrario. Son juegos muy peligrosos, son juegos donde se están hablando o tratando de hablar con entidades que no conocemos, donde se está tratando de hablar con un mundo que no nos pertenece y que va mucho más allá de lo que cada uno cree. Me gustaría que dejaran en comentarios cada uno su opinión y poder leer algo más acerca del tema y ver exactamente cada uno qué piensa. Y por hoy nos despediríamos. Soy Anderson, ¿qué más tenga para decir antes de despedirse? No, solo queda despedirnos. Espero realmente que les haya agradado esas dos historias y espero que nos puedan escuchar en el siguiente episodio. Así es, esta ha sido una historia más. Si les gusta, pues les agradeceríamos el like. Si no, hay otras historias que pueden ir a escuchar dentro del mismo canal. Hay diferentes historias, misterios, videojuegos, Hollywood, civilizaciones. Hay mucho para que puedan ir mirando y puedan entrar un poco en estas historias de misterio, quizás algunas con un poco más de terror, de folclore europeo, otras con un poco más de folclore quizás de Latinoamérica, historias de Colombia, en fin. Ahí para que vayan y revisen un poco más el canal. La invitación es a que sigan escuchándonos y los esperamos nuevamente en el próximo episodio de Categoría de Historias.